Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría de volver a compartir este espacio que todas las semanas producimos y que llamamos De Habitantes a Ciudadanos, en el cual tratamos de analizar algunos de los problemas, de los desafíos, de las temáticas que nos proponen hoy los argentinos y sobre todo mirando hacia este tiempo tan especial que de alguna manera inauguramos, que es el Bicentenario. El tema de hoy tiene que ver con la educación. ¿Qué educación estamos pensando que es necesaria para el tiempo histórico que iniciamos? ¿Podemos aprender de nuestro pasado, de las dificultades que tuvimos? ¿Se puede pensar en un esquema superador de lo que se está haciendo actualmente? Bueno, todas estas cosas seguramente las vamos a poder reflexionar a lo largo de este programa. Pero primero vamos a la presentación. Hace poco tiempo se generó una nueva ley de educación nacional, tal cual es el nombre, que trataba de tomar la experiencia de estos años que habíamos vivido en la Argentina. Esto además también tuvo como reflejo en la provincia de Buenos Aires con una ley de educación para la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos la alegría de tener como invitado a Néstor Ribet, que es el director de la DIPREGEP. ¿Qué es la DIPREGEP? Para que la gente entienda esos nombres raros. Sí, las siglas, ¿no? Las siglas, ¿no? A las que es tan habitual el sistema educativo. Exactamente. Y a las que hay que combatir. Bueno, la DIPREGEP es la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, que es el organismo dentro de la Dirección General de Escuelas, o Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, que tiene la responsabilidad de acompañar, asesorar, supervisar al ámbito de los servicios educativos privados de la provincia. ¿Cuántos establecimientos educativos en general, tanto lo que es la parte de gestión privada, sobre la cual vos estás trabajando, como la de la parte pública en la provincia de Buenos Aires? Se calcula aproximadamente unos 18.000 servicios educativos, de los cuales... ¿Cuántos alumnos tenés ahí? Esos son 4,5 millones de alumnos. 4 millones de alumnos. En la provincia de Buenos Es Aires. uno de los sistemas más grandes en la Argentina y seguramente a nivel mundial debe tener, ¿no? Es similar al sistema educativo del Distrito Federal en México, al estado de San Pablo en Brasil. Sí, es uno de los más grandes del mundo. Y un poco la temática de hoy, ¿no? Es decir, ¿cómo se prepara el sistema para todos los desafíos que hoy plantea la sociedad? Pareciera como que hay una especie de no conformidad con lo que está haciendo la escuela, y quienes estamos vinculados al tema educativo recibimos cotidianamente como una especie de nivel de insatisfacción, ¿no? Sí. En esto hay dos aspectos que yo siempre destaco, ¿no? Por un lado, y es muy bueno que en educación estemos insatisfechos, ¿no? Porque evidentemente se trata de una apuesta al futuro, una apuesta a la vida, y más allá de la energía, la fuerza, la capacidad con la que estemos trabajando, siempre va a haber objetivos a alcanzar, siempre va a haber que perfeccionar lo que estamos realizando. A eso se le agrega, y esto sí es preocupante, cuando un sistema educativo, por una suma de motivos, no está satisfaciendo las necesidades de las personas en las edades respectivas y para el tiempo que les toca vivir. ¿Y eso por qué sucede? Habrá muchas razones, pero ¿cuáles serían las principales razones por las cuales enumero algunas, no necesariamente esto es un orden de prelación, pero la formación de los docentes, este es un punto clave. Formación inicial en sus centros donde se forman como maestros para escuela primaria o nivel inicial o para profesores de escuela secundaria. Creo que hay que provocar una profunda renovación de la formación docente en nuestro sistema educativo. La capacitación continua del docente, ¿no? Mientras está en ejercicio de la profesión. Son tantos los cambios y tan acelerados que hoy un docente no puede quedarse con lo que recibió cuando estuvo 4 años en un profesorado. Es que los alumnos lo pasan por encima, en conocimientos, en manejo de las nuevas tecnologías, en diálogo con la realidad, que exige entonces que el docente sea un experto que esté permanentemente en formación. Uno asume, y lamentablemente hay una especie de mirada casi nostálgica, diría, de quienes somos mayores, que tenemos la sensación que antes era mejor la escuela, ¿no? Y si bien esto, yo digo, es criticable y no estoy tan de acuerdo con eso, porque mi hipótesis es que si hubiera sido mejor, la realidad actual sería distinta y
y la realidad nos golpea fuertemente, pero sí es verdad que había una diferencia entre el docente y el alumno, donde el docente sabía más que el alumno. Ahora, por lo menos en algunos temas, esto no se está dando, ¿no? No, por eso que yo insisto, cuando preguntan, como preguntaste antes, la primera batalla que hay que dar para que el sistema educativo realmente se ponga en dirección a lo que un país como Argentina necesita, está en la formación y la capacitación de los docentes, sin ninguna duda. Hay muchos que sostienen que en realidad ninguna reforma puede llegar a las aulas si no pasa por los escritorios de los directores. Y ponen un acento fuerte justamente en toda la necesidad de trabajar en la gestión, porque pareciera ser uno de los problemas que tiene la realidad política, que tienen las empresas, que tiene la iglesia, que es cómo se gestiona el desafío de un mundo tan amenazante, ¿no? No, sin duda, si queremos referirnos a un hecho concreto del sistema educativo argentino, nos vamos a los 90, a la Ley Federal de Educación, que más allá de las críticas que se le hacen de un sector o del otro, fue un adelanto para la Argentina, porque nunca había tenido una Ley General de Educación que contemplara la unidad de todo el sistema, ¿no? Desde la 1420, ¿no? Así que era solo para la educación primaria. Claro. En cambio, la Ley Federal de Educación tomaba desde el nivel inicial hasta la educación superior. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué falló su implementación? ¿Por qué fracasó, en definitiva, el intento de renovar el sistema? Fundamentalmente porque no se hizo carne en los docentes y en los directivos. Con lo cual, esa propuesta de reforma educativa no bajó al aula. Al no bajar al aula, no impactó en los alumnos. Esto te demuestra, dicho de otra manera, que el corazón de la educación es la escuela. Dentro de la escuela es el directivo y su equipo docente. Y dentro del equipo directivo y docente, la tarea con el alumno. ¿Y por qué ahora tenemos que ser optimistas? Porque si el problema no ha sido la ley, sino la implementación, y en última instancia no es un tema de estructuras, sino de personas, ¿por qué ahora va a ser diferente, Ribet? Bueno, va a ser diferente. En primer lugar, porque si estamos en educación no podemos dejar de ser optimistas. Yo siempre digo que en educación, cualquiera sea el rol que desempeñemos, hay tres valores que no pueden faltar nunca, ¿no? Uno es el valor de la esperanza, el otro es el valor de la capacidad, constante actualización, y el otro es el valor de la humildad, ¿no? Entonces, sin esperanza, humildad y capacitación constante es muy difícil realmente entender qué es lo que se espera de nosotros como, en mi caso, director en el sistema educativo de la educación privada, en el caso tuyo como director general de un grupo educativo de la importancia que tiene el Grupo Marino, o cuando nos desempeñamos en el aula, ¿no? Porque uno siempre vuelve al aula. ¿Por qué? Porque además tenemos esperanza, porque hay un compromiso desde el Estado y toda la sociedad por provocar el cambio que la educación argentina necesita y que comienza por incluir en la escuela a todos los chicos. Bueno, un poco tomando eso, dejar para que lo piense, ¿cómo hacemos una educación inclusiva? ¿Cómo integramos a los pobres? Y más allá de si son 450.000 o 900.000, ¿qué hacemos con esta generación que todos han denominado como ni, porque ni trabaja ni estudia? Pero vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más este programa de Habitantes a Ciudadanos. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Bueno, y otra vez aquí estamos con dos invitados, Enrique García, que participa del Consejo Provincial de Educación Católica, esto es así, y de Juan Carlos Carrera. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias. Que además de ser profesor de algunas materias vinculadas al área de sociales, bueno, tiene experiencia y responsabilidad en la gestión educativa, ¿no? Sí. En la dirección de la dirección de una escuela del Estado, una escuela técnica, en Vicente López. ¿Y cómo vive el Estado, la educación pública? Muy preocupado. El desafío del Bicentenario. Muy preocupado. Yo recién lo escuchaba al profesor Ribet y
La situación en la provincia de Buenos Aires, o sea, el tema de la exclusión, el tema de la pobreza en la provincia de Buenos Aires es muy distinto al resto del país, ¿no? Nosotros tenemos todos los años un 10% de chicos que ingresan al primer año que sabemos que lo perdemos. Gustavo, lo perdemos. O sea, por un motivo u otro lo perdemos. Porque son de una complejidad familiar, de una complejidad personal tan elevada que el colegio, por más que desde el Estado se insista permanentemente en contenerlo, en retenerlo, no podemos retenerlo. Y ese 10% de los chicos, yo me los imagino, Gustavo, de algunos años haciendo pandillas en las esquinas. Enrique, esta visión que nos ofrece Juan Carlos, ¿cómo la ves vos? Tenés visibilidad seguramente sobre muchos colegios de gestión privada, pero de hecho la Iglesia Católica tiene, la mayoría de las experiencias son parroquiales, son colegios en zonas de clase media, clase baja. ¿Se vive también esta Compartimos esa misma preocupación, pero yendo a si la escuela puede resolver el problema de la inclusión, yo creo que en primer lugar, para que lo pueda resolver y que sea efectivo, tiene que mejorarse a sí misma, porque no sea cosa que incorporemos alumnos a una escuela que no tenga... ¿Y qué significa mejorarse a sí misma? En un esquema, yo a veces planteo medio provocativamente, ¿no? Pero esto de que si resucitas un médico que murió hace 100 años, lo pones en un quirófano, es un carnicero, ¿no? Si resucitas un maestro, lo pones frente a un aula, la verdad es que seguramente se sentirá que puede hacer las cosas e inclusive hasta sería un buen maestro. Es decir, ¿qué significa mejorarse a sí mismo? En primer lugar, yo creo que lo primero que tiene que hacer la escuela es, primero, vaciarse de ideología. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, no estoy hablando de ideario, que eso tiene que ver con la convicción de las personas. Cosmovisión sería para los filósofos una cosa más amplia. Exacto, me estoy refiriendo más bien a los recortes de la realidad que muchas veces están subyacentes en los currículums pedagógicos, como por ejemplo, si vemos el texto de la nueva ley, esta ideología por ahí de género que ha sido criticado también desde nuestro ambiente, ¿no? Ahora, esto que dice Enrique y Juan Carlos, me gustaría pedirte tu opinión de si no es sacar un poco a veces la responsabilidad fuera de no decir bueno, hay un tema ideológico, hay un tema político, los jóvenes, las familias, y finalmente es como que no nos hacemos cargo en última instancia de lo poco a lo mejor que podemos hacer, ¿no? Sí, ninguna duda. Yo te cuento así rápidamente. Vienen los profesores y se quejan de determinado grupo de alumnos. Se van los alumnos al colegio y sienten alivio. Están contentas. No lo tenemos más. Esa es la realidad que pasa en los colegios, Gustavo. Menos mal que se fue. ¿Y por qué pasa eso, Juan Carlos? Y pasa... Es muy complejo, Gustavo. Lo que pasa es que hay muchas promesas. Con esta última ley está la promesa también de las tutorías, de los gabinetes trabajando en las escuelas. Y a decir verdad, en el Estado falta mucho de eso. O sea, había una propuesta muy interesante de tutorías y había una propuesta muy interesante de gabinetes de orientación. Lo cierto es que la parte de psicología no da abasto. Bueno, nosotros tenemos un problema ahora, convocamos o mandamos una nota y tenemos a los 2 meses Bueno, esto es una segunda pregunta que le podemos después hacer a Néstor Rivet, a ver cómo ve. Es muy complejo el tema. Ahora, Gustavo, sentir que un profesor sienta alivio porque un chico no está, es tremendo. Ahora yo te digo, ¿esto no pasa también en la educación de gestión privada? ¿No le pasa lo mismo a los colegios de la Iglesia? Sí, por supuesto que le pasa lo mismo, porque en definitiva no son una isla, están dentro del mismo contexto social. Hasta inclusive diría que en más de una oportunidad compartimos docentes. Mismos docentes que actúan de una manera determinada en la escuela privada y otra muy distinta en el Estado. Y esto hace también, nos hace dudar si verdaderamente tiene una verdadera vocación o convicciones firmes. Yo quiero volver, Enrique, para que no sientas que no pudiste expresarte, ¿no? Vos empezaste diciendo hace un ratito que la ley como que tenía algunos contenidos que iban en contra, a lo mejor, de la posibilidad de un desarrollo, y planteaste el tema del género, las ideologías, supongo que políticas. Voy a poner un ejemplo por ahí más histórico para no focalizarlo en el problema actual, ¿no? Hace poquito en la librería que está enfrente del Nacional Buenos Aires, esa legendaria librería Aguilar, encontré un volumen muy interesante por este tema del Bicentenario que tiene 100 años, porque se escribió en ocasión del primer centenario. Entonces revisaba las instituciones del virreinato y cómo estaban hoy, ¿no? Y hay un breve capítulo muy pequeño sobre el tema educativo y comenta sobre la fundación del Colegio
Buenos Aires, el Real Colegio de San Carlos. Ese colegio lo funda el primer virrey, el virrey Bertis, aprovechando los espacios que habían quedado disponibles después de que expulsaron a los jesuitas, y ahí se implementó el colegio, ¿no? Entonces, en los fundamentos, que todavía inclusive se puede leer en las actas del Cabildo de la época, propone al rey Carlos III, que era el rey que estaba en aquel momento, la fundación de este colegio, pero fundamentalmente poniendo hincapié en esta cuestión, que era muy importante para los intereses del reino tener ciudadanos y súbditos ilustrados. Capacitados. Y ahora no pasa eso. Uno tiene... ¿Vos tenés la sensación de que hay una hipótesis, una tesis, podríamos hacer otro programa, ¿no? Como que desde lo político es complicado tener un ciudadano. Sí, yo te lo escuché decir en otros programas. Alpargatas y libros no. No, pero fíjate lo que sucedió en la realidad, ¿no? Sí. Uno está tentado a pensar que si esa es la tesis, Bertis cuando creó el colegio, dice, vamos a crear esclavos para toda la eternidad. Sí, no es esclavo. Sin embargo, bueno, la posición... lo que yo creo es que el saber se abre paso. ¿Y tal fue el... con que el saber se abre paso, Juan? Sí, uno deja de ser esclavo con el conocimiento. Y yo, Gustavo, te quiero decir sobre lo que te dije antes y un poquito retomando lo del profesor Rivet. Hay una gran esperanza, o sea, el Estado también está gestionando de manera distinta. Por ejemplo, aparece el COA, el famoso COA, que es un plan de terminalidad. Está tratando de recuperar jóvenes. Aparece el plan de adultos, el tema de adultos jóvenes, porque el chico de 15, 16 años, el Estado también está tratando de hacer un esfuerzo para retenerlo, ¿no? En un plan distinto al de lo que sería el ciclo básico, ¿no? Está haciendo esfuerzos. Por eso el tema de la esperanza no lo pierdo. Por eso yo creo que tenemos un espacio interesante. Han planteado una serie de cuestiones que me interesaría volver con Rivet y compartir de alguna forma a ver cuál es su impresión. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa de Habitantes a Ciudadanos. Ya volvemos. Bueno, y antes de compartir con los otros invitados había quedado una reflexión pendiente, ¿no? Que era básicamente cómo hacer un proyecto educativo que pueda incluirlos a todos y que piense de manera particular en los más pobres y que piense en aquellos que no están en este momento en el sistema, ¿no? Que no están y que son muchos, no importa el número, pero son muchos y es una herida abierta para la sociedad argentina. Y además es un motivo de una enorme injusticia social. El sistema educativo tiene mucho que ver en la línea de qué podemos y debemos hacer para que esa situación de injusticia se vaya superando. Tampoco le tenemos que cargar al sistema educativo todas las responsabilidades porque acá intervienen otras áreas de la comunidad y del Estado que deben intervenir, como el área de la salud, el área del desarrollo social o humano, el área de la seguridad, el área de la justicia. Pero en lo que a la educación se refiere, no hay ninguna duda que hoy, ¿sí?, incluir es el gran desafío, pero incluir con calidad, incluir para que los chicos aprendan, incluir para que desde la escuela puedan avanzar hacia un modo de vida superador del que conocen hoy. Entonces, en esto se está trabajando muy fuerte. La provincia de Buenos Aires, así como es el sistema educativo más grande de la Argentina, es la provincia que mayor cantidad de fondos destina para educación. El 36% de su presupuesto global está destinado a educación y es insuficiente, Gustavo. Es insuficiente. Enrique, a mí me gustaría, digamos, que vos le pidieras a Néstor Rivet, si él pudiera, digamos, si tuviera... Más subsidio. ¿Qué necesitaría, qué necesitaría la educación católica de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué te parece a vos que hace falta, vuelvo a repetir, si él pudiera, que el Estado, a través de sus estructuras, genere como para poder hacer una mejor educación para el Bicentenario? Yo comparto que es verdad que el presupuesto provincial está bien orientado en cuanto a monto, es un monto significativo, pero también comparto que es insuficiente. Entonces, creo que en esta situación, a problemas extraordinarios como es atender la inclusión, se merecen soluciones extraordinarias. ¿Y vos, Juan Carlos, qué le pedirías? Y yo le pediría... visión de la escuela... Sí, a mí lo que me gustaría es hacer un gran debate, o sea, es originar un concilio docente,
con gente representativa, pero gente de aula, gente que mame el tema, y decir, bueno, frente a este problema, esta solución, o sea, empecemos a hacer algo, porque yo comparto lo que dice el profesor, pero también es cierto que hay que hacer. Rivet, y ahora al revés, si ellos pudieran y tuvieran capacidad, en el caso de Enrique, para que la educación católica se pusiera en marcha hacia algún lugar en particular, y lo mismo para Juan Carlos, ¿qué le pedirían? No, yo creo que tanto en el caso de Enrique, que representa el Consejo de Educación Católica y a una cantidad importantísima de instituciones educativas privadas que hay en la provincia de Buenos Aires. En realidad, evidentemente, como sector es el más importante. Y en el caso del profesor, desde su tarea de director de una escuela de gestión estatal, a mí me parece que el trabajo para hacer posible que lo que las leyes establecen y los requerimientos de la sociedad de hoy nos están demandando, se tiene que hacer en todos los frentes. Es decir, hay que trabajar en la escuela con el equipo directivo y los docentes, hay que trabajar en las asociaciones que nuclean a las escuelas privadas, como en este caso el Consejo de Educación Católica, y tiene que trabajar el Estado. Porque fíjate, ¿esto cómo se resuelve? Con la política. No hay otra forma en la sociedad de los hombres para poder superar la situación que sea, que a través de la acción política. Algunos quizás nos estamos dando cuenta medio tardíamente de esta realidad, Enrique, pero a ver, en concreto, yo te diría, si no hay plata, porque la plata es la plata que hay, es un poco lo que nos pasa en nuestras familias, ¿no? Que uno sueña con que le gustaría que cada hijo tuviera su cama, su dormitorio, y cambiar el auto, bueno, si cada cual tendrá su... Pero no hay plata, la plata es la plata que hay, el mundo está en crisis, y recién hablábamos fuera de cámara sobre la crisis europea, sobre lo que pasa en España. Y entonces, Rivet, te diríamos, en plata yo no te puedo conseguir. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, creo que hay que mejorar, entre otras cosas, la distribución. El otro tema que creo que es fundamental también para que sea más efectivo los recursos que son muchos y disponibles, mejorar la administración de esos fondos, atendiendo a las mayores necesidades prioritariamente. Después, creo que esto requeriría, por supuesto, una inversión mayor, pero por ahí redistribuyendo se puede lograr ampliar el horario de la prestación del servicio educativo. Es decir, si pudiéramos pasar de 4 horas a 6 horas, esto significaría un gran avance. Mi escuela tiene doble turno, ¿no? Y aparte, plata hay, Gustavo. Hay mucha más plata de la que uno cree. Mirá, yo en mi escuela tengo 1.900 licencias registradas el año pasado. 1.900 licencias en un año. En un año, ¿eh? 120 docentes, 130 docentes. 120 docentes. Sí. Para que tengas una idea. Tengo 7 personas con tareas pasivas que cobran cargo directivo. Yo desafío al director general de escuelas que ponga mano en ese tema. Lo desafío con los gremios, ¿eh? No puede haber un profesor suplente de otro suplente de otro suplente. No puede haber 5 o 6 profesores directores haciendo tareas pasivas y cobrando un salario de un montón de plata. Acá Juan Carlos introduce otra variable más, ¿no? Siempre pasa con la educación, ¿no? Que es, digamos, el papel, el rol de quienes representan formalmente a los docentes, que son los gremios, ¿no? Yo, si me permitís, retomo parte de lo de Enrique, parte de lo del profesor. Lo de Enrique, que estaba más enfocado hacia el tema de financiamiento, él seguramente coincide conmigo que la madre de todas las batallas es la coparticipación federal. En la medida en que en Argentina no se pueda resolver con justicia, pero también con realismo, qué le corresponde a la provincia de Buenos Aires, en el conjunto de las provincias argentinas, y no lo que hoy está recibiendo, vamos a seguir teniendo serios problemas, porque evidentemente los recursos para administrar 14 millones de personas hoy son insuficientes. Creo, como dice él también, que desde el punto de vista de lo que el Estado destina a la escuela privada, que son aproximadamente unos 3.000 millones de pesos en el año, que no es poco, lo que habría que hacer también una revisión, porque quizá hay quienes están recibiendo lo que no necesitan y les está faltando a aquellos que en cambio tienen una demanda mayor. Y con respecto a lo que decía el profesor, la otra madre de las batallas, que es lo que yo dije al comienzo, la profesión docente, la formación para la profesión docente. A mí me gusta insistir en que ser docente es una profesión.
Además, es una vocación, porque implica un compromiso con la sociedad, pero no un compromiso en el aire, con la sociedad que es este alumno, este grupo de alumnos y en esta escuela. Y allá aparece un tema que es otra madre de batallas, el estatuto del docente. En la medida en que el estatuto del docente no se ponga con libertad sobre una mesa y se analice, no se van a poder corregir lo que acá acaba de decir el profesor. Pero quiero agregar algo más. El ministro Porto ha hecho enormes esfuerzos para que los gremios docentes, y creo que la línea que están llevando está muy bien encaminada, acepten que es necesario, cuando se reúnen a las paritarias, no solo se discuta el tema salarial, sino que también se vayan abarcando temas como el que él mencionaba, licencias, enfermedades y demás. Y termino con esto. Hoy la provincia, a través de la Dirección de Escuelas, está mejorando sensiblemente el sistema del control de las licencias, sobre todo las que son producto de enfermedades. Bueno, muchísimas gracias, Rivet, por el acompañamiento, a ustedes también, y a ustedes que nos permiten semana a semana entrar en sus hogares y poder, bueno, compartir algunas ideas, algunas impresiones sobre los problemas que entendemos que el Bicentenario nos propone a todos los argentinos. Nosotros vamos a estar de nuevo en este espacio, en este mismo horario, dentro de una semana. Que tengan buena suerte.